esta tutoría y vamos a iniciar con lo que va a ser esta agenda número 4. Ok, vamos entonces en esta tutoría a entrar al estudio. Habíamos llegado hasta las funciones lineales, recuerdan. Hoy vamos a trabajar un poco con las funciones cuadráticas, las funciones de tipo polinómico. Luego las funciones racionales, algunas funciones racionales que nos generan asíntotas verticales y horizontales. Y concluiremos, no este día, sino que el día martes, con funciones exponenciales y logarítmicas. En general, esa es la gran temática para esta oportunidad, coincidiendo con la temática del capítulo 4. Entonces, procedemos a dar algunas líneas gruesas o generales de lo que es la función cuadrática. Por supuesto, yo esperaría siempre que para mejor aprovechamiento de temáticas, ustedes, previo a cada tutoría, ya sea presencial o virtual, como la estamos llevando a cabo en este momento, puedan leer de antemano, brevemente, así a grandes líneas, lo que es la temática en particular. No sé si Vladimir ya se metió un poquito al estudio de la temática de la unidad 4. Quisiera que me confirmara. Ok, ok, vamos entonces a iniciar. Hay algunos compañeros que me están informando que se están conectando, algunos en este momento y otros pues lo harán dentro de una media hora. Entonces, no hay problema, lo vamos a ir llevando a medida que cada uno de ustedes vaya trabajando. De todos modos, esto va a quedar pues grabado. Bien, lo primero que vamos a iniciar es el estudio de lo que vendría a ser la función cuadrática. El concepto de función cuadrática nos recordará la conceptualización que ya nosotros tenemos de un polinomio cuadrático o una función cuadrática. En este momento vamos a hablar de las funciones cuadráticas. Y una función cuadrática es aquella que está asociada pues a un polinomio de segundo grado. Entonces esa es la función cuadrática. En tal caso, la función cuadrática tiene una forma definida como y o f de x igual a veces x cuadrado más bx más c, que sería la función cuadrática visualizada en forma completa, f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esta es una función cuadrática completa. Sin embargo, pudiera ser que o el segundo término o el tercer término o ambos no existieran y siempre sería una función cuadrática. O sea, con solo que tuviéramos ax cuadrado o una función ax cuadrado ya sería una función cuadrática. Si además tiene coeficiente en x, ax cuadrado más bx, pues es una cuadrática incompleta. Y si solo tuviera ax cuadrado y término c,
pues sería una función cuadrática que se resuelve muy similar a cómo se haría una ecuación de segundo grado. Entonces, esto es lo primero. Tres términos si es completa. Uno que tiene un x cuadrado, otro con x y otro con c. Bueno, de esto, lo primero que usted va a identificar es el coeficiente que acompaña a x cuadrado. Ese coeficiente lo que nos va a dar es dos posibilidades. Por ejemplo, vamos a hablar de la concavidad de la curva. Si este coeficiente sucede que es positivo, la concavidad, o sea, la curva va a ser cóncava hacia arriba, o sea, sería una parábola abierta hacia arriba que tendría en la parte inferior como punto mínimo el vértice, o sea, es cóncava hacia arriba. Si A es menor que 0, ahí sería al revés, una curva cóncava hacia abajo. Aquí tendríamos un mínimo y un máximo. Y en ambos casos, la concavidad de la función, diríamos cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo. Y eso usted lo define inicialmente con solo ver el coeficiente de x cuadrado. Entonces, esa es la primera idea. Identificar cuánto vale, si es positivo o es negativo, el coeficiente de x cuadrado, o positivo o negativo, ¿de acuerdo? Muy bien, se está incorporando Manuel. Bienvenido, Manuel. Ok, muy bien. Entonces estamos con la concavidad hacia arriba o hacia abajo, que es el coeficiente de x cuadrado. Ok. Inmediatamente veamos qué sucede con estos puntos, que puede ser un mínimo o un máximo. Ambos, en el fondo, son los vértices de las parábolas, o abiertas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, vamos a decir, el vértice de la parábola, que es el mínimo o el máximo, ¿cómo se halla? ¿En dónde se ubica? Se ubica en el punto cuya componente en x, usted la va a hallar y va a decir es menos b dividido entre 2a. Esa es la forma de hallar el vértice. O sea, ¿en qué componente en x vamos a tener el vértice? Usted va a dividir b, que es el coeficiente de x en la ecuación, entre el doble de a, cambiándole de signo. Ese va a ser el vértice de la figura. Obviamente ese vértice va a ser el punto mínimo o máximo, que sería menos b sobre 2a en x, y va a hallar el valor en y. Ese valor en y sería sustituir este valor que aquí vamos a encontrar en la función. O sea, el valor en y sería la función f evaluada en x igual menos b sobre 2a. Entonces, componente en x menos b sobre 2a y componente en y menos b sobre 2a evaluado en f. O sea, se sustituye el valor de x igual menos b sobre 2a acá en ecuación cuadrática, se eleva al cuadrado, se multiplica por a, se multiplica b por ese valor en x, se le suma c, y ya está, ahí tendríamos el vértice. ¿De acuerdo? En tal sentido, ya tenemos dos conceptos, la concavidad hacia arriba o hacia abajo y el vértice. Y solo nos falta algo más, y es que este vértice
simultáneamente se convierte en lo que llamaríamos un eje de simetría, ¿verdad? Un eje de simetría. O sea, una especie de línea imaginaria que hace que la gráfica sea simétrica, izquierda y derecha. Pero también podríamos encontrar en qué punto la curva intercepta al eje Y. Y ese es el intercepto con el eje Y y los interceptos también con el eje X. O sea que las intersecciones o interceptos con eje X, con el eje X, primero con el eje X y luego con el eje Y, serían otros elementos interesantes de trabajo. Y esos interceptos con X y con Y, ¿cómo lo hallaríamos? Bueno, para saber en qué punto la gráfica corta al eje X, si la corta, usted lo que tendría que resolver es esa ecuación cuadrática. Resolverla, igualarla a cero. Y aquellos números que hagan que la ecuación cuadrática se vuelva a cero serían los interceptos en el eje X o puntos de corte con el eje horizontal. En cambio, el intercepto con el eje Y, simplemente usted sustituye el valor de X igual a cero y encontraría que cuando sustituimos acá función evaluada en cero, ¿qué sería? Se anularía el ax cuadrado, se anula bx y solo quedaría b. Si x vale 0, y sería 0. O sea que el punto en donde la recta corta al eje y sería 0 en x, c en y. Punto 0, 0. Ese es el intercepto con y el intercepto con el eje X sería la resolución de esa ecuación cuadrática. Ok. Copiemos esos conceptos, tres conceptos: concavidad, vértice y los interceptos con el eje X y el eje Y vamos a proceder a desarrollar un ejemplo completo de una función cuadrática para que vean cómo se hallan estos elementos y además cómo se graficarían, ¿verdad? Ok, brevemente 2 minutillos para que lo completen.
Ok, seguimos. Es que sí, estamos mal en este momento porque como es de día, tengo todavía en la parte donde estamos trabajando, voy a mover un poco más esto para acercarlo, pero que así se vea mejor. Ok, vean ahí. Ok, puedo ya continuar. Confirmar si ya podemos continuar. Ok, perfecto. Vamos a hacer el análisis completo de una función cuadrática y vamos a poner en práctica esto que se acaba de ver ahí como proceso. Manuel me dice que puedo continuar y Vladimir que no, yo no sé qué pasa ahí. Sí, probablemente se ve oscuro por la hora en que estamos. Yo no puedo hacer más en este momentito. Vean ahí. Bueno, vamos entonces vamos a graficar y analizar la función cuadrática y aparece la función f de x igual. Vamos a trabajar con la función x cuadrado más 4x más 1. X cuadrado más 4x más 1. Ok, entonces vamos a identificar la expresión x cuadrado más 4x más 1, sus datos. El coeficiente de x cuadrado, ¿cuál sería? Pues acá se entendería que a vale 1. A el coeficiente de x cuadrado es a. B vale 4 y C también vale 1. A y C son iguales. B vale 4, pero pueden ser distintos en signo, etcétera, ¿verdad? Ok. Ya, entonces, vamos a retomar. Lo primero que se va a encontrar es el tipo de concavidad que presenta la función. ¿Esto con qué se hace? Se hace analizando el coeficiente de A, el de x cuadrado, que es A, el coeficiente A. Entonces vemos que para la concavidad, que es lo primero que vamos a analizar antes de graficar, ¿qué tenemos?
que el coeficiente A vale 1. Entonces decimos, como A es mayor que 0. ¿Por qué A es mayor que 0? Pues sí, 1 es mayor que 0, no, 1 es mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces, como A es mayor que 0, esto implica que la gráfica, ¿qué va a ser? Pues va a ser cóncava hacia arriba. Y va a tener un punto que va a representar el vértice, y ese vértice va a ser un mínimo. Y eso indicaría cóncava hacia arriba. Esa sería la característica. Es cóncava hacia arriba, teniendo un mínimo. Segundo concepto. Como ya sabemos que es cóncava hacia arriba, inmediatamente decimos, mire, ¿y dónde se ubicaría el mínimo? Que en el fondo es el vértice. O sea, el vértice sería ese mínimo. El vértice es el punto más bajo de esa curva, y ese vértice se convertiría en un punto que se ubica en el punto x igual menos b sobre 2 veces a. Y ahí vamos a sustituir menos el valor b. B vale 4, entonces colocamos aquí arriba 4 sobre el doble de a. A viene a ser 1. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos? Menos 4 sobre 2. Y menos 4 dividido entre 2, ¿qué nos da? Pues que x, el vértice, el punto más bajo llamado mínimo, va a ubicarse en x igual menos 2. Ahora, ¿cuál sería el valor en y? El valor en y usted lo va a hallar sustituyendo x igual menos 2 en la función. O sea, coloca x que vale menos 2 y va a encontrar cuánto vale y. Y es x cuadrado más 4x más 1. Entonces le va menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 1. Menos 2 al cuadrado es 4. Positivo. 4 por menos 2 es menos 8. Más 1. A 4 le resto 8, esto nos da menos 4. Le sumo 1, esto nos da igual a menos 3. Entonces, el vértice está ubicado en menos 2 en x, menos 3 en y. Ese sería el punto en donde se encuentra el mínimo. En menos 2, menos 3. ¿Ok? Copiar hasta ahí para que puedan identificar que, conociendo la concavidad, han identificado que es cóncava hacia arriba, por lo tanto va a haber un mínimo. Y ese mínimo es el vértice ubicado en esa posición, x igual menos b entre 2a. Se sustituye el dato y encontramos cuánto vale x. Ese valor de x sustituido en la función cuadrática da el valor en y, que en este caso es menos 3. ¿Ok? Démosle. Ok, vamos a ver. Que no puedo ya. Tal vez así acercando, pero... Bueno, ahí tal vez. Cuando ya tiene que x vale menos 2, lo sustituye en ecuación, donde está la ecuación cuadrática, donde está x, va a colocar cuadrado de menos 2, más 4 por menos 2 más 1, opera y encuentra que eso vale menos 3.
Entonces tiene menos 2 en X y menos 3 en Y como punto donde va a estar el mínimo. Bienvenido, Saúl, también. Ok, seguimos. Tenemos ya la concavidad hacia arriba y el vértice. ¿Qué nos falta? Nos faltan los interceptos. Y los interceptos son los puntos donde la curva corta al eje X y al eje Y. Al eje X pudiera ser que no siempre lo corta. ¿Por qué? Porque para el eje X tenemos que resolver la ecuación cuadrática. Y toda ecuación cuadrática puede tener raíces reales, dos raíces reales distintas, dos raíces reales iguales, o no tener raíces iguales, ni reales ni distintas. Entonces, si tiene solución, la ecuación cuadrática igualada a cero, esas soluciones son los valores donde X es, el eje X es interceptado por la curva. Si no se puede resolver, pues no habría punto de intersección, y lo que sucede es porque la curva, su vértice está por encima del eje X o por debajo del eje X. En un caso es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo y no hay cortes. Y en el eje Y siempre va a existir el punto de intersección. ¿De acuerdo? Entonces vamos con interceptos. Y los interceptos con el eje X, ¿cuáles son? Pues los interceptos con el eje X son los puntos en donde la parábola corta a dicho eje. ¿Y cómo se hallan? Se hallan igualando la ecuación cuadrática a cero. Es como que dijéramos, mire, vamos a igualar x cuadrado más 4x más 1 con y, que vale 0. X cuadrado más 4x más 1 igual a y, igual a 0. Porque en y igual 0 es que aparecen los interceptos con x. Bueno, la curvatura x cuadrado más 4x más 1 es una ecuación que nos va a identificar si hay interceptos o no. En ese sentido, ¿qué habría que hacer? Pues igualar a 0. Y para resolver esta ecuación cuadrática, ¿qué habría que hacer? Yo tengo cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y de ahí plantear que la solución de una cuadrática sería menos B, es una fórmula, más o menos la raíz del cuadrado de B, menos 4AC sobre el doble de A. Y eso es lo que a continuación acá vamos a desarrollar, ¿verdad? Sustituimos datos y diríamos X sería igual a menos el valor B. Como B es 4, aquí quedaría menos 4. Más o menos la raíz de el cuadrado de B, de una vez lo voy a hacer. Cuadrado de 4 se convertiría en 16. B cuadrado. Menos 4 veces el producto de A, que vale 1, por C, que vale 1. Entre el doble de A, doble de 1. Entonces, ¿qué nos queda? Que X es menos 4, más o menos la raíz de, a 16 le quito 4 por 1 por 4, a 16 le quitamos 4, ese es 12, entre 2. O sea, queda menos 4 más menos la raíz de 12 entre 2. Y esa expresión es la que vamos a, con calculadora, a desarrollar su solución. A menos 4 le sumamos la raíz de 12, menos 4 más raíz de 12,
Eso lo dividimos entre 2. Y lo que dé es el primer valor en X, que es de menos 0.27. Y el segundo valor es, de aquí solo salen dos valores, ¿verdad? Un primer valor es menos 4 más raíz de 12 sobre 2. Y el segundo valor es menos 4 menos raíz de 12 sobre 12. El primer dato para X vale menos 0.27 y el segundo dato para X sería menos 4 menos la raíz cuadrada de 12 entre 2. Eso le da menos 3.73. Serían los dos puntos de corte de la curva con el eje X. Ok. Y el intercepto con el eje Y, que es el otro concepto, es bien sencillo porque el intercepto con eje Y, usted lo que tendría que hacer es sustituir X igual 0 en la función. Pero, ¿qué pasa cuando sustituimos en la función? Vea, la función era X al cuadrado más 4X más 1. ¿Qué va a pasar? Si X vale 0, desaparecerá esto porque sería 0 al cuadrado más 4 por 0 más 1. Vean que nos queda el término independiente, ¿verdad? 1, 1. Entonces, quiere decir que el punto de intercepción va a ser el punto 0 en X, 1 en Y. O sea, el término independiente, el que no tiene X, ese es el punto en donde la curva corta al eje Y. Bueno, ya tenemos todos los elementos, revisaremos qué es lo que hemos hallado para luego graficar. Unos minutos para que completen la ecuación cuadrática y luego la sustitución. Hagámoslo entonces en este momento un par de minutos para que lo complete. Cualquier duda, pues háganla saber vía la conversación que tenemos, vía o abren momentáneamente el micrófono para comentar. Y luego lo cierran, ¿verdad? Para evitar un poquito la interferencia que pueda haber. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí ya el análisis de la función cuadrática y procederemos a esos datos que ya encontramos en forma analítica, poderlos ya procesar en forma gráfica, que sería la definición de una serie de puntos en el plano cartesiano que nos van a permitir dibujar la función cuadrática, que es una parábola en este caso, cóncava hacia arriba, o sea, parábola abierta hacia arriba. ¿De acuerdo? Ok.
Ok, podemos seguir. Ya entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, me van a ir ayudando a trabajar. Primero, vamos a hacer un pequeño resumen de los datos que hemos encontrado. Primero, la parábola era abierta hacia arriba. Segundo, aquí voy a ir colocando estos datos. Parábola abierta hacia arriba. El vértice de esa parábola era el punto -2, -3. Luego, interceptos con el eje X. Los puntos de intersección con el eje X son menos 0,27,0. No les había dicho que era 0,0, sí, pero como es el intercepto con el eje Y, sería menos 0,270 y menos 373,0. Son interceptos con el eje X. Y con el eje Y, pues tendríamos nada más el valor 0,1. Esto es el resumen de datos que tenemos a este momento, ¿verdad? Este es interceptos con el eje X y este es los interceptos con el eje Y. Bueno, pero la gráfica en cuestión, además de esos datos que ahí tiene usted como información a la derecha, vamos a entrar a identificar algunos puntos. ¿Cómo se hace? Pues vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Normalmente, ¿cuál era la ecuación? Pues era x cuadrado más 4x más 1 y hemos encontrado el vértice. El vértice es el dato que se ubica en -2 en X. Entonces ese número que corresponde al vértice lo ubicamos al centro. Es como que usted diga, mire, ahí al centro vamos a colocar el número -2. En la recta real vamos a tomar 4 datos, 2 antes de -2 y 2 después de -2. Antes de -2 usted podría trabajar con -1 y 0 y después de -2 con -3 y -4, como para tener algunos puntos referentes y sustituir datos en ecuación. Aquí lo voy a ir haciendo directamente. 0 al cuadrado es 0, más 4 por 0 es 0, más 1 nos da 1, o sea que el punto es 0,1. El par ordenado XY sería 0,1. Estoy repitiendo, X vale 0. 0 al cuadrado, 0. 4 por 0 es 0 y 1. Suma 1. Si X vale -1, -1 al cuadrado es 1. 4 por -1 es -4, más 1. 1 menos 4 es -3, sumado con 1 es -2. Par ordenado, -1, -2. Seguimos. El -2 ya sabemos que es -3, pero si no lo hacemos, cuadrado de -2 es 4, positivo. 4 por -2 es -8, más 1. 4 y 1 es 5, -8 es -3, que es el punto -2, -3, que ya sabíamos que este era el vértice. Si X vale -3, cuadrado de -3 es 9, positivo. 4 por -3 es -12, más 1. 9 y 1, 10. 10 le quito 12, me da -2. Par ordenado, -3, -2. Y el último, -4 al cuadrado es 16. 4 por -4 es -16 más 1. 16 menos 16 se cancela, resultado 1. Par ordenado, -4,1. Y ahí tenemos ya esos 5 puntos que vamos a dibujar en el plano cartesiano. Y luego veremos que estos datos que tengo acá, los interceptos con eje X y Y, también se cumplen. Justamente este es uno, miren. Ahí va a estar el vértice, los dos puntos donde se cortan y otros puntos que forman la gráfica. Entonces, brevemente vamos a tabular esos datos en el eje X y el eje Y. Son números que van hasta -4, aquí diría -1, -2, -3, -4. Y los valores en Y que van desde 1 en X positivo hasta -3. Entonces vamos con -1, -2, -3. Ok, preparamos el sistema referencial
y vamos a ir ubicando a continuación los puntos. Así que unos minutos para tener el eje X y el eje Y ya dibujado y ubicar estos puntos en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Hagámoslo, por favor. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, ¿verdad? ¿Crees que si voy a pagar si van al super todavía puedo pagar? ¿Hasta qué hora tienes? Sí, sí, hasta las 10. Vale, ya voy a ir. Pago es, pero no pagues, Simán, ahí, porque tenés que declarar una cosa y otra. O llevar la Ay, sí, la mañana. Mañana. no, Ay, no, no. va, o llevar la, ¿cómo se llama? Después no tiene esta cuenta, porque no va a estar siempre. Fallaste tú. ¿Quién no ve? Manuel. Miren, si mejor, y si no, si tienen problemas con conectividad o con sonido, pues me avisan, ¿verdad? Ok, démosle ahí. Ok, vamos a pasar ahora ya a dibujar los puntos. Primer punto, 0 en X, 1 en Y. Aquí está, ¿no? Segundo punto, menos 1 en X, menos 2 en Y. Tercer punto, que es el vértice justamente, menos 2 en X, menos 3 en Y.
Siguiente, menos 3 en X, menos 2 en Y. Y el último, menos 4 en X, menos 1, menos 4 en X, 1 en Y. Entonces, dibujados los puntos, usted puede trazar ya su gráfica. Con sus respectivas ramas parabólicas que irían hacia arriba, ¿verdad? Esa vendría a ser la ecuación cuadrado de x más 4x más 1. Vean que este punto es el vértice y estos dos puntos que acá no están tan claramente definidos, pero que es este y este punto de acá son los puntos de corte con el eje Y. Este es el punto menos 373,0 y este otro de acá, este es el punto menos 0,27,0. Serían los puntos que aquí habíamos definido como los interceptos con el eje X. Este otro es el punto 0,1 que ya lo teníamos con intercepto con el eje Y, ¿verdad? Y ahí está completo. Este es el vértice, ¿verdad? Este es el punto mínimo, que en este caso es el vértice de coordenadas menos 2, menos 3. Ahí está completo el gráfico, pero normalmente como acá le pueden pedir dominio y rango, usted diría, mire, ¿cuál es el dominio? El dominio vemos que no tiene restricción. El dominio funcional serían todos los reales y el rango funcional serían los números desde el vértice que está en menos 3 hacia arriba, o sea, sería desde menos 3 hacia arriba hacia más infinito. Entonces, dominio funcional, todos los reales, y rango funcional desde menos 3 hacia arriba, que es hacia donde va la gráfica de la función. Okay. Ahí completamos el gráfico y hallamos dominio y rango para completar el análisis completo, para hacer un análisis completo de la función cuadrática. Entonces estamos completando los datos interesantes que nos genera una función cuadrática. Su punto extremo llamado vértice, que en este caso es un mínimo, los puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y además de eso, una tabla de datos que nos generan algunos puntos adicionales para hacer un mejor trazo gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, dibujémoslo. La próxima semana, bueno, el día ya es próxima semana, ya es mañana, es lunes, el martes siempre nos veríamos, ¿verdad? Para continuar con la tutoría de repaso que haremos, ¿verdad? Así que les invito a que martes, como siempre lo hacemos, a las 7 de la noche. Yo les voy a colocar de todos modos su recordatorio en Emerson no se incorporó. Víctor Manuel Ramos tampoco.
Gerson Serrano, tampoco. Así que ahora contamos con 3 estudiantes de 7, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente situación, que es ya no una, bueno, por supuesto, aquí este es un ejemplo, ¿verdad? Una cuadrática hacia arriba. Podrán venir cuadráticas hacia abajo, que también cortan al eje X, o cuadráticas arriba, que por estar ubicadas por encima del eje X, pues no pasa nada, no hay corte con el eje X. O sea, una parábola cuyo vértice está por encima del eje X, algo así, ¿no? Vea que esta aquí no va a cortar nunca esta gráfica a la función. No hay interceptos con el eje X. Sí existiría interceptos con el eje Y, y lo mismo sucedería si el vértice de la parábola está por debajo del eje Y, debajo del eje X, y se abre hacia abajo. Tampoco cortaría al eje horizontal. De ahí cualquier otra parábola sí estaría siempre cortando en 2 puntos. Y hay casos especiales de parábolas en donde solo hay un punto de corte, que sería cuando el vértice coincide con el eje horizontal. Entonces no van a haber 2 puntos de corte, sino que uno solo. Esto que les acabo de dibujar lo voy a hacer mejor a continuación para que lo tengan presente, que no siempre van a existir, así como esta, puntos de corte con el eje horizontal dobles. Borro acá. Esto que les dibujaba acá a la izquierda, se lo vuelvo a dibujar, y es como el resumen de las funciones cuadráticas, ¿verdad? Bien, una primera situación es similar a lo que hemos visto, una cuadrática que corta al gráfico en 2 puntos, es abierta hacia arriba y tiene un mínimo en esa situación, 2 puntos de corte. Lo mismo pudiera suceder con otra cuadrática que haga esto, ¿verdad? Un extremo relativo máximo, un extremo relativo mínimo y 2 puntos de corte. En cualquier caso, estas parábolas siempre van a cortar al eje Y en algún punto. Pero le decía, puede suceder que la parábola no corte en 2 puntos, sino que sea una parábola que corta el gráfico en un solo punto. Entonces va a encontrar el vértice, y el vértice al mismo tiempo es el intercepto con el eje X, ¿verdad? Pero pudiera ser que la parábola, insisto, no tenga su vértice por debajo del eje horizontal para que haya corte con el eje X, sino que lo tenga por encima. Y en estos casos, lo único que usted va a hallar es el punto en donde la gráfica corta Y. No va a tener interceptos con el eje horizontal. Tampoco otra parábola que tenga su vértice por debajo del eje X y sea abierta hacia abajo va a tener interceptos. O sea, no hay, cuando se resuelve la ecuación, no hay solución para la ecuación cuadrática, ni en este caso A, ni en este caso B. De ahí el caso C es donde sí hay interceptos, y el caso D donde solo haya un punto de intersección. Aquí no hay ningún punto de intersección en X, aquí un solo punto y acá 2 puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Vamos ahora a las funciones polinómicas en general. Copiar esos 4 gráficos, que serían los 4 casos con los que ustedes estarían encontrándose siempre en ecuaciones cuadráticas. Por supuesto, van a revisar su texto, su libro, para poder trabajar y operar mejor. ¿De acuerdo?
hay una agenda que es la agenda 4, se las voy a enviar vía su correo y vía WhatsApp también, para que esta agenda que está planteada tiene más ejercicios, ustedes puedan pues desarrollarlos, ¿verdad? Y leerlos previo a el día martes que nos volveremos a reunir, ¿de acuerdo? Hay más ejercicios desarrollados, ¿de acuerdo?
Confirmar audio, confirmar audio. ¿Estamos? Hoy sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a tabular. Digo, estos puntos menos 1, 0, 0, 0 y 3, 0 en los 3 puntos que aquí teníamos. Tomamos un par de números antes de menos 1, un par de números entre menos 1 y 0. Aquí solo voy a tomar uno de ellos, un par de números entre 0 y 3 y un par de números después de 3. Entonces comenzamos la tabulación. X vale menos 3. Si menos 3 lo elevo al cubo, eso me daría menos 27. Menos 3 al cubo. Si menos 3 lo elevamos al cuadrado, da 9. 9 por menos 2 nos da menos 18. Y menos 3 por menos 3 nos va a dar más 9. Bueno, total, menos 27 menos 18 más 9 sería menos 27 menos 18 más 9. Nos quedaría menos 36, que sería la imagen de la curva cuando x vale menos 3. En menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por menos 2 es menos 8. Y menos 3 por menos 2 es más 6. Menos 8 y menos 8 le va a dar menos 16. Y menos 16 más 6 pues nos va a dar menos 10. Punto menos 1, 0 ya lo teníamos. Siguiente. Menos punto 5 elevado al cubo. Entonces, punto 5 lo elevamos al cubo. Sabemos que si es negativo la base y número impar el exponente, el resultado es negativo, nos da menos 0.5 al cubo, nos da menos 0.125 menos 0.5 al cuadrado, esto va a dar positivo, por 2 negativo, pues va a dar siempre negativo, menos 0.5. Y menos 3 por menos 0.5 va a dar positivo y 3 por 0.5 le da 1.5. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 0.125 menos 0.5 más 1.50. Eso le da 0.99. Si x vale 0, pues 0, 0 es el resultado. Si x vale 1, cubo de 1 es 1. 1 al cuadrado 1 por menos 2 es menos 2. Y menos 3 por 1 es menos 3. A 1 le quita 2 y le quita 3. El resultado es igual a menos 4. Si x vale 2, 2 al cubo es 8. Menos 2 al cuadrado 4 por 2 es 8. Y menos 3 por 2 es menos 6. 8 menos 8 es 0, 0 menos 6 es menos 6. Luego seguimos con 3,0 y con 4 sería 4 al cubo, 64, menos 4 al cuadrado es 16, por 2 da 32, 64 menos 32, menos 3 por 4 es menos 12. Entonces a 64 le quito 32 y le quito 12, y eso nos daría 20 positivo. Y si x vale 5, pues ya va a dar bien elevado, lo voy a colocar, aunque no lo vamos a dibujar, es 125. 5 al cuadrado es 25 por 2, da menos 50. Y menos 3 por 5 da menos 15. Entonces a 125 le quita 50 y le quita 15, da un valor de 60 puntos. Bueno, tienen ahí ya las parejas ordenadas que vamos a dibujar a continuación. Entonces se procede a dibujar. Vamos a tratar de hacer en pequeñito. Los números comienzan en menos 3. Hasta 5. Más o menos, ¿eh?
Los valores en Y van desde menos 36 hasta 60. Bueno, aproximadamente, vamos a colocar acá 10, 20, 30, 40, 50, 60. 30 acá. Y hacia abajo, pues lo mismo. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Y aproximadamente vamos a ir ubicando los puntos. Menos 3 con menos 36, aproximadamente por acá, ¿verdad? Menos 2 con menos 10, por acá, ¿verdad? Menos 1 con 0, ahí corta el eje horizontal. Menos 0.5 con 99, llega casi a 1, bueno, por ahí, ¿verdad? Puntito por ahí. Luego 0, 0. 1 con menos 4, pues menos 4 por ahí, más o menos, ¿verdad? 2 con menos 6, pues todavía un poquitín más bajo. 3 con 0, de nuevo acá. 4 con 20, se va hasta 20 en 4, ¿verdad? Y 5 con 60, que sería el resultado. Bueno, ¿qué es lo que nos da? Que la curva, si yo la dibujara, más o menos tomaría esta forma. Una curva de ese tipo, y estos son los puntos de intersección que ya el problema nos había dado. Menos 1,0, 0, 0 y 3, 0. Entonces, la curva hace esta, y esa es la función cúbica la que acabamos de dibujar. Si usted observa, dominio y rango simultáneamente son todos los reales para esa función. Es una función cúbica la que acabamos de dibujar. ¿De acuerdo? Tratemos ahí de ver la gráfica de esa función, ¿verdad? Y con eso, pues estaríamos viendo ya la segunda función, que es la polinómica, dejando para la otra semana las funciones racionales para ver las asíntotas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, ¿verdad? Que es lo que correspondería al material de esta semana. Así que si no hay dudas, no hay consultas también, dibujemos, y este sería el caso de una función polinómica. Yo les voy a enviar a continuación el material de la agenda 4 para que tengan una mayor perspectiva de ejercicios que ahí están ya resueltos y que los puedan leer previo a el día martes, que como siempre lo hacemos, a las 7 de la noche. Yo les voy a confirmar oficialmente, pero ya les estoy diciendo a partir de ahora que están convocados para el próximo martes a las 7 de la noche, de 7 a 9, para tener la tutoría virtual de repaso de esta unidad 4. Les invito también a que lean el material en su libro y que vayamos ya preparando la tarea que ya está indicada, qué ejercicios van a trabajar. Espero que los hayan descargado y puedan identificar los modelos que van a ir trabajando. Entonces, estaríamos prácticamente llegando hasta acá con esta tutoría, esperando que ustedes completen, y nos veríamos el próximo martes. Pasó bien rápido el tiempo, lastimosamente esa es nuestra situación, no se puede avanzar mucho, pero al final pues hemos repuesto un poquito lo que es el material de esta semana. Así que espero sus comentarios si hay alguna duda, si no me lo hacen manifestar, y estaríamos viéndonos el próximo martes, que según nuestro esquema sería martes 6, ¿verdad?
a las 7 de la noche, ¿verdad? El link con que vamos a unirnos va a ser el mismo que es el que hemos usado esta tarde. El link que es el mismo, entonces nos veremos el próximo martes, que es 6 de noviembre, a las 7 de la noche. Y la tarea se la voy a entregar entre lunes y martes, les entrego notas y pues al tenerlas tengo pendiente en las papeletas en la próxima tutoría presencial, se las voy a dar, y si no, voy a ver si puedo coordinar, aunque va a ser un poquito difícil, enviárselo con el licenciado Donny Clavel de allá de la sede nuestra allá en Chalate, sino cuando yo llegue para que sea mejor la entrega. Así que la tarea 2 se la estaría enviando luego, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hemos llegado al final y feliz noche. No sé si hay alguna pregunta, la atendo, porque luego voy a otra tutoría. Feliz noche entonces, hasta la próxima. Queda grabada la tutoría para que la puedan revisar y nos veremos el próximo martes 6 a las 7 de la noche. Adiós entonces.